tardes. Soy el juez de Aarón Reyes Borja, siendo las 5:36 de la tarde de fecha 9 de julio de 2026. Se instala la audiencia preliminar dentro del proceso ordinario número 18-33-4-2024-28. Que sigue el señor Carlos Manuel Andrade Vega en contra de la señora María Elena Torres Salazar y demás personas que se crean con derecho sobre el bien inmueble. Mediante secretaría, sírvase constatar la comparecencia de las partes. Muchas gracias, su señoría. Efectivamente, en la sala de audiencias se encuentran presentes por la parte actora los abogados Johnny Quinilla, Martín Alencastro, el abogado Fabricio Almeida, en representación del señor Carlos Andrade. Por la parte demandada se encuentran presentes los abogados Andrés Barrera, el abogado Fernando Zumba y el abogado Washington Buccelli, en representación de la señora María Elena Torres Salazar. Su señoría, las partes han comparecido a la presente audiencia. Muchas gracias, señor secretario. Verificada la comparecencia de las partes y de sus abogados defensores, se declara instalada la presente audiencia y se deja en constancia que la misma está siendo grabada en audio y video conforme lo dispone el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos. A continuación, le concedo la palabra a la parte demandada para que se haga mención sobre la validez procesal. Un saludo, estimado juez. Dentro de la presente causa, conforme lo determinó usted, tenemos que pronunciarnos acerca de lo que es la validez procesal, conforme al artículo 294 y 295 del PEC. En este momento procesal, corresponde a nosotros verificar todo el apartado de legalidad y constitucionalidad del proceso, motivo por el cual en este momento nosotros estamos de acuerdo con la validez procesal y no tenemos nada que objetar, por cuanto se han respetado todas las solemnidades legales y constitucionales dentro de la presente causa. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Al igual, le concedo la palabra a la parte actora para que se mencione sobre la validez procesal. Muchas gracias, señor juez. Con respecto a lo que usted ha mencionado, no tenemos nada que alegar, dado que se ha cumplido con todos los preceptos legales establecidos tanto en Constitución y Código Orgánico General del Proceso. Asimismo, no se ha cumplido ninguna solemnidad sustancial establecida en el artículo 107 del mismo Código. Muchas gracias, señor abogado. A continuación, corresponde resolver sobre las excepciones previas planteadas en la contestación a la demanda. Parte demandada proceda a fundamentar brevemente las excepciones previas planteadas. Claro que sí, señor juez. Dentro del trabajo de la exposición de relación a la demanda, nosotros hicimos alusión a la excepción previa fundamentada en el artículo 153 del COGEP, misma que se establece como falta de conformación del consorcio pasivo. ¿Por qué nace esta excepción previa? Nosotros, dentro de este procedimiento ordinario, estamos discutiendo lo que es el apartado de la prescripción. La prescripción de un bien inmueble que pertenece a herederos. El abogado de la parte actora, al momento de establecer el contenido de la demanda, netamente ha demandado a los 6 herederos que constan dentro de lo que es la escritura, dentro de lo que es el informe del predio. Sin embargo, han omitido citar a todos los demás posibles herederos, conforme lo dictamina el artículo 2148 del Código Civil, en concordancia con el artículo 50, 51 y 52 del Código Orgánico General del Proceso, motivo por el cual existe esta excepción previa, ya que no nos encontramos ya que podríamos no encontrarnos todos los demandados, y ese es el fundamento legal y fáctico de la misma. Muchas gracias, señor abogado. Le concedo la palabra a la parte actora para que se mencione
sobre las excepciones previas planteadas. Muchas gracias, señor juez. Referente a lo establecido por la Corte demandada, nosotros rechazamos aquellas excepciones previas, dado que se ha dado cumplimiento con lo establecido dentro del Código Orgánico General de Procesos. En primera instancia se ha cumplido con lo establecido en el artículo 142 del mismo cuerpo. Asimismo, con referente a lo que es en las citaciones, se ha citado por prensa a los presuntos y desconocidos herederos, conforme al artículo 82 y 83 del Código Orgánico General de Procesos. Además del inmueble, se encuentra debidamente individualizado con linderos, superficie y clave catastral. Por ende, no existe ningún tipo de vicio del procedimiento ni algún tipo de excepciones. Por lo tanto, solicitamos que mediante su auto usted rechace esas excepciones. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Analizados los argumentos de la documentación procesal, este juzgador considera que la citación se practicó conforme a derecho y que el inmueble se encuentra correctamente individualizado. En consecuencia, se rechaza la excepción previa planteada y se declara la validez del proceso desde su inicio. A continuación, se fija como punto de debate a continuación le concedo la palabra a la parte actora para que fundamente su explicación de los puntos de debate. Buenas tardes, señor juez, señor secretario, abogado de la parte demandada, público en general. Me presento, mi nombre es el abogado Martín Castro, con número de matrícula 0603G. Señor juez, la fundamentación de nuestra demanda se sostiene en que, primero, mi representado, el señor Carlos Manuel Andrade Vega, se encuentra en posesión pública, pacífica e ininterrumpida del bien inmueble ubicado en el sector Izamba, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, signado en el número 14 desde hace 20 años, señor juez, el periodo durante el cual ha ejercido actos materiales propios de dueño. Teniendo en cuenta esto, construyó una vivienda, cerramientos perimetrales, cultivos y pago continuo de servicios, típico de un ánimo de señor y dueño, señor juez. Otra cosa, señor juez, durante todo ese tiempo, mi mandante ha cancelado todo lo que es respectivo puntualmente a los impuestos prediales, a su nombre ante el GAD municipal de Ambato, y su posición ha sido reconocida públicamente, señor juez. Teniendo en cuenta esto, por los vecinos del sector, sin que en ningún momento la señora María Elena Torres Salazar haya ejercido actos posesorios, pagando tributos, deudas, ni realizando gestión alguna de recuperación o reivindicación sobre el bien que le había mencionado y singularizado, señor juez, pese a figurar como titular registral. Señor juez, por último, al haber transcurrido más de 15 años de posesión pública ininterrumpida y con ánimo de señor y dueño, se han cumplido los presupuestos establecidos dentro del artículo 715, 2392, 23 y 2398 del Código Civil para que opere a favor de mi representado la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, razón por la cual se solicita y se declare dicha prescripción, señor juez. Estos han sido nuestros fundamentos de la demanda con respecto a parte actora, señor juez. Muchas gracias. A continuación le concedo la palabra a la parte demandada para que fundamente su explicación de los puntos de debate. Gracias, señor juez. En primer lugar, un cordial saludo de todos los presentes dentro de esta sala.
Mi nombre es el abogado Washington Buchelli con el número de credencial 262651 y estoy aquí para pronunciarme sobre los fundamentos de la contestación a la demanda. Como lo establecimos dentro de nuestra contestación, se niega que el actor haya ejercido una posesión del inmueble con ánimo de señor y dueño, requisito que, como bien se sabe, es indispensable para la prescripción adquisitiva de dominio. Mi clienta, la señora Torres, es la legítima propietaria del bien inmueble, conforme consta en la escritura pública debidamente inscrita en el registro de la propiedad. Cualquier acto de ocupación o uso realizado que presuntamente haya realizado el actor no se habría efectuado conforme a derecho, por lo cual esto no implicaría una transmisión de la posesión ni del dominio. Es por cuanto, al no existir una posesión pública, ni pacífica, ni interrumpida, ni con ánimo de señor y dueño, los actos del actor no generaron derecho alguno para adquirir el inmueble por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Estos han sido los fundamentos de nuestra contestación, señor juez. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Al escuchar a ambas partes, este juzgador fija como punto de debate determinar si el señor Carlos Manuel Andrade Vega ha poseído el inmueble objeto de la litis de manera pública, pacífica, ininterrumpida y con ánimo de señor y dueño, por un periodo superior a 15 años. En los términos que nos establecen los artículos 2392 y 2398 del Código Civil. Y si con ello se ha operado en la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio a su favor. Les concedo la palabra a la parte actora para que haga referencia a la fijación del punto de debate. Gracias, señor juez. Señor juez, sí, aceptamos los términos y el punto de debate que ha establecido, señor juez. Muchas gracias, abogado. Le concedo la palabra a la parte demandada para que, al igual, se mencione sobre la fijación del punto de debate. Buenas tardes, señor juez. De nuestra parte, aceptamos el punto de debate fijado por usted. Gracias. Muchas gracias. Antes de continuar con la presente audiencia, pregunto a las partes si existe el ánimo de llegar a una conciliación total o parcial respecto del objeto de este litigio. Le concedo la palabra a la parte actora. No, señor juez, por nuestra parte no queremos llegar a esta etapa de conciliación, pues por nuestra parte no tenemos la voluntariedad de la misma. Al igual le concedo la palabra a la parte demandada para que se mencione sobre la conciliación. Gracias, señor juez. Conforme a lo que han mencionado mis colegas y lo que he mencionado yo, y también por instrucciones de nuestra representada, no existe una voluntad de conciliar en este momento, señor juez, pues nosotros negamos la posesión alegada por el actor en este momento. Gracias, señor juez. Al no existir un acuerdo conciliatorio, se continúa con el desarrollo de la presente audiencia, para lo cual solicito la palabra a la parte actora para que exponga los fundamentos de su demanda. A continuación le concedo la palabra a la parte actora para que se haga mención sobre el anuncio de sus medios probatorios. Muchas gracias por la palabra, su señoría. En base al artículo 142 del COFEP, hago mención de nuestros medios probatorios. Como prueba documental, está el certificado de gravamen de los últimos 15 años, como también pagos del impuesto predial de los últimos 15 años, planos aprobados por el GAT municipal del Cantón Ambato. Como prueba testimonial tenemos el testimonio de los señores Luis Paredes y Rosa Chicaiza, como también la declaración de parte de la señora María Elena Torres Salazar.
A su vez también, señor juez, disponemos que mediante su autoridad se realice una inspección judicial del bien inmueble objeto de la litis. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Al igual, le concedo la palabra a la parte demandada para que anuncie su prueba. Con respecto a las pruebas que se va a anunciar, señor juez, convenio de esta autoridad, en representación de mi patrocinada, procedo a anunciar la prueba documental que será practicada en la audiencia de juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 59 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos. En primer lugar, anunciamos la escritura pública de propiedad debidamente inscrita en el registro de la propiedad, mediante la cual se acredita el derecho de dominio que ostenta mi representada sobre el inmueble objeto de la presente controversia. En segundo lugar, anunciamos el certificado actualizado emitido por el registro de la propiedad, documento que demuestra la vigencia de la inscripción del derecho de dominio y la situación jurídica actual del bien inmueble. De este modo, señor juez, solicitamos que esta prueba documental sea calificada como útil, pertinente y conducente por cuanto guarda relación directa con los hechos controvertidos y permitirá acreditar que mi representada es legítima propietaria del inmueble cuya prescripción extraordinaria pretende en la parte actual. Eso sería todo, señor juez. Por principio de contradicción, para que haga referencia a la parte actora sobre las pruebas anunciadas por la parte demandada. Su señoría, no tenemos nada que alegar en relación a las pruebas presentadas por la parte demandada. Muchas gracias, señores abogados. Por lo tal, se califica como pertinente, útil y conducente toda la prueba anunciada por ambas partes, con excepción a continuación, le concedo la palabra a la parte actora para que anuncie la totalidad de sus pruebas. Muchas gracias, su señoría. A continuación, como medios probatorios, tenemos como prueba documental los certificados de gravámenes de los últimos 15 años, como también los pagos del impuesto predial de los últimos 15 años, al igual que los planos aprobados por el órgano municipal de Ambato, en el cual se probará la existencia y los daños que se ha vivido en dicho bien objeto de la litis. A su vez tenemos como prueba testimonial los testimonios de los señores Luis Paredes y Rosa Chicaiza, como también solicitamos la declaración de parte de la señora María Elena Torres Salazar, con el fin de justificar los daños que se ha vivido en dicho bien. También disponemos de su autoridad que se realice una inspección judicial del bien inmueble, el cual es objeto de la litis. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, abogado. Por principio de contradicción, le concedo la palabra a la parte demandada para que se manifieste sobre el anuncio probatorio de la parte actora. Señor juez, no tenemos nada que alegar con respecto al anuncio de medios probatorios por la parte actora. Muchas gracias. Al igual, parte demandada anuncie la totalidad de su prueba. Señor juez, con la venia de su autoridad, en representación de mi patrocinada, procedo a anunciar la prueba documental, misma que será practicada en la audiencia de juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 159 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos. En primer lugar, anunciamos la escritura pública de propiedad debidamente inscrita en el registro de la propiedad, mediante la cual se acredita el derecho de dominio que ostenta mi representada sobre el inmueble objeto de la presente controversia. Del mismo modo, anunciamos el certificado actualizado emitido por el registro de la propiedad, documento que demuestra la vigencia de la inscripción del derecho de dominio y la situación jurídica actual sobre el bien inmueble. De este modo, señor juez, solicitamos que esta prueba documental sea calificada
como pertinente, útil y conducente por cuanto guarda relación directa con los hechos controvertidos y permitirá acreditar que viene presentada es legítima propietaria del inmueble cuya prescripción extraordinaria pretende la parte actora. Gracias. Por principio de contradicción, le concedo la palabra a la parte actora para que se manifieste sobre el anuncio probatorio de la parte demandada. Muchas gracias, su señoría. Por nuestra parte no tenemos nada que alegar en base a las pruebas de la parte demandada. Muchas gracias. Y con estos antecedentes se califica como pertinente, útil y conducente toda la prueba anunciada por ambas partes. Se dispone la práctica de la inspección judicial de manera previa a la audiencia de juicio, comisionándose a la Secretaría para coordinar la diligencia con las partes. Sin más ni con lo actuado, se da por concluida la audiencia preliminar y se convoca a las partes a la audiencia de juicio, la cual se llevará a cabo el día 10 de julio del 2026 a las 6:30 de la tarde en la sala de audiencias de esta judicatura. Se advierte a las partes que deberán presentar oportunamente a sus testigos y demás medios probatorios. No habiendo qué más tratar, se da por concluida la presente audiencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Soy el juez Jair Arón Reyes Borja. Siendo las 6:30 de la tarde, con fecha 10 de julio del 2026, se instala la audiencia de juicio dentro del proceso ordinario número 18-33-44-2024-28. Secretaría verifique la comparecencia de las partes, testigos y demás intervinientes. Su señoría, en la sala de audiencia se encuentran por la parte actora el abogado John Mitimilla, el abogado Martín del Castro y el abogado Fabricio Almeida, acompañados de su defendida. Además se encuentran presentes los testigos. Por la parte demandada se encuentran los abogados Andrés Barrera, el abogado Fernando Zumba y el abogado Washington Buchelli, acompañados por la señora María Elena Torres Salazar, su defendida. Por lo expuesto, sus señorías, se encuentran todos los comparecientes dentro de la sala de audiencia. Verificada la comparecencia de las partes procesales, se declara instalada la presente audiencia, para lo cual solicito que mediante secretaría se lea el acta resumen de la audiencia preliminar y de las pruebas que fueron anunciadas. Su señoría, en la audiencia preliminar, en validez procesal, ambas partes no tienen nada que alegar. Sobre excepciones previas, la parte demandada presentó la excepción previa de falta de legitimación en la causa. Dicha excepción previa fue resuelta en auto de sustanciación. Su señoría, en prueba documental, por la parte actora, presentan los certificados de gravámenes, pagos de impuesto predial. También se encuentran como prueba testimonial el testimonio de los señores Luis Paredes, Rosa Chicaiza y la declaración de parte de la señora María Elena Torres Salazar. La parte demandada anunció como prueba la escritura pública de propiedad, el certificado de registro de la propiedad y como prueba testimonial al señor Jorge Mera. Estos son el acta resumen de la presente audiencia preliminar, su señoría. Muchas gracias, secretario. A continuación, le concedo la palabra a la parte actora para que se manifieste sobre su alegato de apertura. Muchas gracias, señor juez. Para iniciar, señor juez, mi representado, el señor Carlos Andrade, ha poseído de manera pública, pacífica y ininterrumpida y con ánimo de señor y dueño lo que es el bien ubicado en el sector Izamba por más de 20 años, señor juez, ejerciendo actos de señor y dueño.
ha construido una casa, ha hecho diferentes construcciones con respecto a las mejoras. En general, son conductas que a uno le lleva a deducir que es dueño, que ha mantenido el señor Carlos. Teniendo en cuenta esto, señor juez, los vecinos han sido testigos de todo el avance que ha mantenido el señor Carlos durante estos 20 años. Señor juez, teniendo en cuenta esto, la prueba que se practicará en esta audiencia demostrará que se han cumplido todos los presupuestos de los artículos 2392 y 2398 del Código Civil, para que opere la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio a su favor. A lo largo del desarrollo de esta audiencia acreditaremos lo que hemos mencionado mediante prueba testimonial, documental, que mi representado ha actuado siempre con la convicción y el comportamiento verdadero del dueño del inmueble ya mencionado, señor juez, sin reconocer jamás derecho ajeno sobre él y sin con el que la parte demandada haya interrumpido en momento alguno dicha posesión, como le había mencionado, mediante actos materiales o judiciales, tal como le exige la ley, para que se extinga dicha prescripción. Señor juez, demostraremos en su momento que la señora María Torres Salazar, pese a figurar como titular registral, ha permanecido ajena al inmueble durante todo el tiempo transcurrido, teniendo en cuenta que el tiempo transcurrido no es corto. Como bien lo sabe usted, señor juez, el tiempo mínimo es 15, en este caso han transcurrido 20, sin ejercer actos de dominio, sin cancelar ni un solo tributo, ni realizar reclamo alguno sobre el mismo bien, circunstancias que refuerzan que la propiedad de esta acción es parte de dicha acción y que nos permitirá solicitar a este despacho se declare dicha prescripción, señor juez. Eso ha sido todo mi alegato de apertura, señor juez. Muchas gracias, señor abogado. Al igual le concedo la palabra a la parte demandada para que realice su alegato de apertura. Muchas gracias, señor juez, por esta oportunidad para esta intervención. Comparezco en representación de la señora Torres en este proceso, parte demandada, para solicitar que se rechace en todas sus partes la demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio por carecer de sustento fáctico y jurídico. Cabe destacar, señor juez, que todo lo que mencionaré dentro de este alegato de apertura o alegato inicial, debidamente junto a mis colegas, lo probaremos posteriormente con las pruebas que nos ha aceptado para este proceso. En primer lugar, la parte actora afirma haber poseído un inmueble con ánimo de señor y dueño. Sin embargo, durante esta audiencia demostraremos que tal afirmación no se ajusta a la realidad. Mi representada es la legítima propietaria del bien, conforme a la escritura pública lo establece, debidamente inscrita, por supuesto, en el registro de la propiedad. En observancia, claro, de los artículos 702 y siguientes del Código Civil, que regulan la tradición de los bienes inmuebles. Además, el artículo 715 del Código Civil establece que la posesión requiere la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño, establecido como el animus domini. En este caso, el autor nunca actuó con ese ánimo, sino que ocupó el inmueble únicamente por la tolerancia, presuntamente, de mi representada, situación que no genera posesión apta para prescribir. Asimismo, el artículo 2392 del Código Civil señala que la prescripción es un modo de adquirir dominio únicamente cuando concurren los requisitos establecidos por la ley y el artículo 2410, que exige una posesión pública, pacífica, ininterrumpida y con ánimo de señor y dueño durante el tiempo legal establecido. Ninguno de estos presupuestos será acreditado por la parte actora, por supuesto. En palabras también del tratadista Arturo Alessandri Rodríguez, la mera tolerancia del propietario jamás podría transformarse en una posesión útil para prescribir porque falta el elemento esencial, un ánimo del dueño. De igual manera, Luis Claro Solar sostiene que quien ocupa un bien
es un simple tenedor y no un poseedor, razón por la cual no puede adquirir el dominio por prescripción. Ya para finalizar mi intervención, señor juez, por todo lo expuesto y una vez que sean practicadas las pruebas que nos ha aceptado a nuestro favor, bajo los principios de contradicción y su sana crítica, solicitamos a su autoridad que rechace la demanda en todas sus partes, ratificando el derecho de propiedad que legítimamente le corresponde a mi representado. Gracias. Muchas gracias, abogado. A continuación, le concedo la palabra a la parte actora para que realice la práctica de su prueba. Muchas gracias, señor juez. Me gustaría si me puede solicitar el expediente por parte de Secretaría. Muchas gracias, señor secretario. Señor juez, como hicimos con anterioridad, se practicará la prueba en el orden previamente establecido. En un primer momento ponemos a consideración el certificado de gravámenes del bien inmueble. Como puede ver, sigo a la parte demandada del público en general, que este es el certificado de gravámenes del bien inmueble, el cual establece los pagos realizados por mi cliente y de igual manera totalmente establecido como los fundamentos de la demanda. Posteriormente tenemos en la siguiente hoja los comprobantes de pago del impuesto predial de los últimos 15 años a nombre de mi representado. Como puede ver usted, señor juez, en evidencia, a base de la parte demandada y el público en general. Dando lectura a su parte pertinente, se establece que el señor Carlos Andrade ha dado pago durante los últimos 15 años del impuesto predial. De igual manera establece lo que es el logo oficial del GAT. Finalmente, a la siguiente hoja están los planos aprobados por el GAT municipal de Ambato que acreditan las mejoras realizadas por el actor. Como puede evidenciar el señor juez, aquí está, hablando de la corte demandada y el público en general. Como se puede evidenciar en este documento, se establecen todas las mejoras realizadas por nuestro cliente, como son mejoramiento pluvial, de igual manera el tema de las cañerías, residuos en cuanto a las lluvias y asimismo un mejoramiento en cuanto a la estructura del bien inmueble, con una mejora para lo que es en sí todo el funcionamiento del sector. Una vez concluido, señor juez, nuestra prueba documental, corro traslado a la parte demandada por si existe algún tipo de contradicción. Parte demandada va a hacer uso de su principio de contradicción. Señor juez, con respecto a las pruebas practicadas por la parte actora, no tenemos nada que agregar. Muchas gracias. Continúe con la práctica de su prueba, parte actora. Muchas gracias, señor juez. Ingresando al testigo. Claro que sí, señoría. Por favor, señor testigo. A continuación, se procederá a tomar el juramento al testigo para lo cual
necesito que todos en esta audiencia se pongan de pie. Señor testigo, por favor, ¿me puede indicar sus nombres y apellidos? Señor testigo, por favor, ¿me podría indicar sus nombres y apellidos? Luis Alfonso Paredes Segovia. ¿Edad? 43 años. ¿Ocupación? Ingeniero. ¿Cuenta usted con una defensa técnica? Sí, señorita. ¿Conoce las penas por perjurio? Sí, señorita. Muchas gracias. Por favor, tomen asiento y abogado, prosiga con su intervención. Muchas gracias, señor juez. Señor Paredes, ¿desde hace cuántos años conoce usted al señor Carlos Andrade? Hace más de 20 años. ¿Qué relación tiene con él? ¿Qué relación tiene con el inmueble? Señor testigo, por favor, ¿me puede indicar sus nombres y apellidos? Luis Alfonso Paredes Segovia. ¿Edad? 45. ¿Ocupación? Ingeniero. ¿Cuenta usted con una defensa técnica? Sí, señorita. ¿Conoce usted las penas por perjurio? Sí, señorita. Por favor, ayúdeme levantando su mano derecha. Señor Luis Paredes, ¿jura decir la verdad en todo cuanto va a declarar? Sí, señorita. Muchas gracias. Por favor, todos tomen asiento y parte actora proceda con su interrogatorio. Señor Paredes, ¿desde hace cuántos años conoce usted al señor Carlos Andrade? No estoy muy seguro, pero ya es más de 20 años. ¿Qué relación tiene con el inmueble en materia de este juicio el señor Carlos Andrade? Soy vecino del señor. ¿Y el señor Andrade qué relación tiene con el inmueble? Él yo le he visto que ya vive mucho tiempo en ese bien inmueble. Varios años. ¿Usted alguna vez ha evidenciado las mejoras que ha realizado el señor Andrade en el bien inmueble? Sí, desde que el señor llegó al bien inmueble ha construido varias cosas, una media agua y muchas cosas más lo que he podido evidenciar. ¿Durante cuántos años ha observado al señor Carlos Andrade viviendo ahí? Más de 15 años, no estoy muy seguro del tiempo exacto. ¿Usted conoce en qué trabaja el señor Andrade? No, señor. ¿Usted podría decirnos qué calidad de vecino ha sido el señor Andrade? No ha habido ningún inconveniente ni problemas con el señor. Más bien ha sido un buen vecino y eso sería todo. No más preguntas, señor juez. Muchas gracias, abogado. Parte demandada va a hacer uso de su contrainterrogatorio. Señor juez, no haremos uso de nuestro contrainterrogatorio. Muchas gracias. Parte actora, ¿es la totalidad de sus pruebas que vamos a practicar dentro de la presente audiencia? Sí, señor juez. Muchas gracias. Habiendo concluido... ¿liberan el testigo? Parte actora. Sí, señor juez. Parte demandada. Sí, señor juez. Tengan la orden. Muchas gracias. Muy bien, concluido el anuncio probatorio de la parte actora, solicito la palabra a la parte demandada para que haga su anuncio probatorio y para que practique su prueba. Señor juez, en primer lugar solicito se me facilite el expediente del proceso. Secretaría, por favor. Venga, señor abogado. Gracias, señor secretario. En primer lugar, señor juez, expongo la escritura pública de propiedad debidamente inscrita en el registro de la propiedad, siendo
evidenciando de este modo que dicho inmueble es un lote de terreno asignado con el número 14, sector Izamba, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, con una superficie de 850 metros cuadrados. Dicho documento acredita que mi representada ostenta el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la presente controversia, siendo este instrumento público gozando de plena validez y eficacia jurídica al haber sido otorgado conforme a las formalidades previstas por la ley inscrito en el registro correspondiente. De este modo, exijo al público en general y del mismo modo procedo a practicar mi segunda prueba documental, siendo esta el certificado emitido por el registro de la propiedad, siendo este documento el cual confirma la vigencia de la inscripción del derecho de propiedad de mi representada y demuestra que hasta la fecha actual continúa figurando como legítima propietaria del bien inmueble. De este modo, señor juez, exhibo dicho documento y de la misma manera lo traslado a la parte actual. Parte actora hará uso de su principio de contradicción. No, señor juez. Correcto. Parte demandada continúe con su práctica de la prueba. Señor juez, no tengo más pruebas por practicar. Gracias. Únicamente es la única prueba con la que usted sustentará. Sí, señor juez. Muchas gracias. A continuación, solicito la palabra de la parte actora para que se manifieste sobre su alegato final. Muchas gracias por darme la palabra, su señoría. Como podemos evidenciar, de base a la prueba practicada se desprende que mi representado ha poseído el bien de manera pública, pacífica e ininterrumpida por más de 20 años. A su vez, esto lo ha hecho con ánimo de señor y dueño, conforme lo establecen los artículos 2392 y 2398 del Código Civil. La propia demandada ha reconocido no haber ejercido actos de posesión ni de haber pagado tributos sobre el bien en materia de la litis. Por su parte, señor juez, solicitamos se declare anular la demanda y a su vez se disponga la inscripción de esta sentencia en el registro de la propiedad. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, abogado. Al igual le concedo la palabra a la parte demandada para que realice su alegato final. Muchísimas gracias, señor juez. Dentro del desarrollo de la presente audiencia se ha pretendido basar en un tema de prescripción y nosotros por este lado el tema de la reivindicación solicitamos que su juzgador acepte en su totalidad la contestación a la demanda planteada con el objeto de la reivindicación con la finalidad de que dicha sentencia se inscriba de igual manera en el registro de la propiedad. Nosotros dentro de la presente audiencia hemos demostrado ser los legítimos dueños, los legítimos propietarios y adicional a ello hemos presentado además prueba pertinente para la verificación de que no se ha cumplido con todos los requisitos de la prescripción. Esto es específicamente el apartado de que sea pacífico y de que sea público, ya que se ha sufrido una invasión dentro del bien inmueble. Gracias. Muchas gracias a ambas partes. A continuación, este juzgador presentará su resolución oral y motivada. Una vez que este despacho ha valorado la prueba
practicada conforme a las reglas de la sana crítica, considera que ha quedado demostrado que el actor, el señor Carlos Manuel Andrade Vega, ha ejercido la posesión pública, pacífica e ininterrumpida y con ánimo del señor y dueño sobre el inmueble objeto de la presente litis por un periodo superior a los 15 años, conforme lo exigen los artículos 2392 y 2398 del Código Civil, sin que la parte demandada haya acreditado actos posesorios propios ni el pago de tributos sobre el bien en dicho periodo. Por esto y en consecuencia, se acepta la demanda y declara operada la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio a favor del señor Carlos Manuel Andrade Vega respecto del inmueble descrito en el proceso. Se dispone la inscripción de esta sentencia en el registro de la propiedad del Cantón de Ambato, una vez ejecutoriada, así como la cancelación de la inscripción de dominio previa a favor de la parte demandada respecto del mismo bien. Se deja en constancia que la sentencia se notificará por escrito en el término de la ley, sin perjuicio de la resolución oral emitida en esta audiencia, conforme lo dispone el artículo 93 y el artículo 298 del Código Orgánico General de Proceso. Las partes quedan notificadas del derecho a interponer los recursos horizontales y verticales que correspondan dentro del término legal, para lo cual parte demandada apela a la decisión. Apelamos su decisión, señor juez, de manera oral. Muchas gracias. Su apelación será correspondida dentro del término legal y conforme a derecho. No habiendo más que tratar, y se da por concluida la presente audiencia de juicio, se dispone la elaboración del acta y de la sentencia escrita correspondiente. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias, señor juez.